vamos a hablar acerca del campo de batalla. El campo de batalla del creyente. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice estos versículos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, pido que uses tu palabra en nuestro corazón para guiarnos y para ayudarnos, exhortarnos a hacer aquello que conviene, a tomar toda la armadura de Dios, que podamos reconocer el peligro, que podamos entenderlo y tomar la decisión necesaria para poder resistir firmes para tu gloria. Y pido, Padre, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues lo cierto es que la batalla del creyente es algo real con la que todos nosotros nos podemos identificar. No es una batalla que se libra en el exterior, es una batalla que se libra también en nuestro interior. Y de hecho, es que las batallas más duras son las que se producen aquí dentro, en nuestro interior. Y Pablo nos da en estos versículos una guía a tomar y nos informa de unas herramientas que podemos tomar para que cuando estemos luchando lo hagamos con garantías de victoria. Porque la victoria no depende de nosotros, la victoria depende de Cristo. Así que vemos que las batallas son siempre más fuertes en nuestro interior que en el exterior. Y de hecho es que si tú tienes batallas en el exterior, es porque tienes victorias en el interior. Porque es cuando tú estás bien con el Señor que vas a enfrentarte al enemigo de fuera. No lo contrario. Y por eso 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque tú quieres vivir piadosamente. Y para poder vivir piadosamente, debes caminar rectamente en tu interior. Y es entonces cuando puedes enfrentarte al exterior con garantías. En el libro El arte de la guerra, de Sun Tzu, escribe en cuanto al terreno de la batalla: evaluar el terreno y el clima es esencial para determinar ventajas y desventajas estratégicas, así como para planificar movimientos tácticos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora hemos hablado de la fortaleza que tenemos en Cristo, nuestro capitán. Hemos hablado de nuestro enemigo, el diablo. Y esta mañana hablaremos del campo de batalla. Y cuán importante es, como este general que escribió este famoso libro se dio cuenta de reconocer los peligros, las ventajas y desventajas que ofrece un campo de batalla y un estudio del enemigo para poder tomar las decisiones consecuentes. Y esta mañana veremos cómo Pablo también indica y nos habla acerca de este campo de batalla y qué es lo que debemos hacer al respecto. Wikipedia describe el reconocimiento militar del siguiente modo: reconocimiento o exploración es un término militar y médico que denota la exploración dirigida a la obtención de información.
y así puedes saber cómo enfrentarte al enemigo. Y Pablo, desde la cárcel, hace una descripción del enemigo y nos propone una acción, que es vestirnos de toda la armadura de Dios. Así que esta mañana echaremos un vistazo a este campo de batalla y también a las tropas enemigas para poder acabar hablando de la decisión que debemos tomar. Las condiciones del campo de batalla, así como las tropas del enemigo, son importantes, imponentes y muy adversas. Solo podemos hacer una cosa para enfrentarnos con garantía. Esta es vestirnos de toda la armadura de Dios. Haz esta pregunta. ¿Estás preparado para la batalla? ¿Has tomado toda la armadura de Dios para hacer frente a este enemigo común que todos tenemos? Así que primeramente esta mañana vamos a reconocer este campo de batalla. Y es muy común en la comunidad cristiana enfocar nuestras fuerzas en luchar contra el enemigo. Pero el enemigo fuera de la iglesia. Aquello que está lejos de nosotros. Luchamos contra el Dios de este siglo, como lo encontramos en la sociedad, o lo encontramos en la cultura, o en la cultura, en la inmoralidad, o en las aberraciones que se promueven. Si te fijas, todo arte está revestido de pecado, y además un pecado que es flagrante, un pecado que es abusivo, un pecado que es desagradable. Y el énfasis del cristiano está muchas veces en poner de manifiesto el pecado y la maldad que reside en él, en estas actividades y manera de entender la vida. Y yo pensaba, ¿no estamos en lo correcto al actuar así? Y la respuesta es sí, pero también es no, según cómo se mire. Pues la lucha verdaderamente importante es la que se desarrolla en nuestro interior. Y para que lo de fuera sea importante, hay que empezar con lo de dentro. Pero ¿sabes qué pasa? Que el creyente muchas veces no está interesado en luchar con lo de dentro. Es más fácil exponer lo de fuera, lo que en parte no nos conviene, no nos concierne, que exponer lo que hay dentro, que nos concierne a nosotros. Y Robert Vernon McGee escribe: no creo que el diablo se concentre en los clubes nocturnos o en los bajos fondos o en la mafia. Creo que se concentra en la iglesia los domingos por la mañana. Está trabajando en el frente espiritual y demasiados cristianos somnolientos parecen no ser conscientes de ello. Y esa es la realidad. Porque podemos hablar y exponer el pecado en la sociedad, exponer el pecado en la cultura, exponer el pecado en el modo inmoral de cómo vive la gente. Y es cierto, es pecado. Pero eso en cierto modo es fácil. Pero ¿qué pasa con nuestras malas costumbres, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas palabras, malas actitudes, con nuestras malas acciones? ¿Qué hacemos con ellos? Con nuestro pasado que no hemos tratado, con ese pecado que la gente sabe pero no decimos nada, porque duele tratar. Eso es realmente el problema. Es lo que causa división en la iglesia. Es lo que causa problemas en la iglesia. Y es donde realmente Satanás está interesado en hacer estragos. ¿Sabes por qué? Porque lo de fuera está perdido, pero lo de dentro es algo. Y es aquí donde reside el poder de Dios. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está andando en santidad, cuando la iglesia vive de rodillas, orando a Dios, y cuando tenemos soldados dispuestos para la batalla. Soldados entrenados, fuertes, duros, adiestrados para la batalla. Es aquí, es eso lo que le preocupa a Satanás. Lo perdido, perdido está. Pero aquel que es fuerte en el Evangelio, esa es la preocupación de él. Así que más que mirar afuera, debemos mirar dentro de nosotros.
¿Cómo puedo yo estar más listo para enfrentarme al día a día? Para vivir yo personalmente en victoria para Cristo. Y Pablo nos lo indica aquí. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En el comentario de los Efesios, este pastor, Amagí, hace una comparación muy interesante entre Efesios y el libro de Josué. Nunca lo había pensado así, pero lo he visto muy interesante y lo he incluido en la aplicación, ¿de acuerdo? Una comparación entre Efesios y el libro de Josué. Y él dice, lo que Josué es en el Antiguo Testamento, Efesios lo es en el Nuevo. ¿Qué ocurre en Josué, en el libro de Josué? Bueno, pues Israel conquista la tierra prometida. ¿Cómo? Mediante la guerra. ¿Y qué pasa en el libro de Efesios? En el libro de Efesios vemos la batalla espiritual del creyente. Hay batallas que luchar y que ganar. Ahora, un pequeño recopilatorio de algo que hablamos hace tiempo ya en el libro de Hebreos. Hay gente que entiende la tierra prometida como el cielo, pero nada más lejos de la realidad. Porque la tierra prometida, donde Josué entró con Israel, está llena de batallas. Y el cielo no tiene batallas. Hebreos llama a la tierra prometida como la tierra del reposo. Pero el reposo vino precisamente porque Josué e Israel entraron al campo, a la tierra prometida, y mientras ellos descansaron en Dios, ellos tenían victoria y tenían reposo. Y el creyente tiene las mismas garantías. Cuando el creyente se enfrenta al mundo descansando en la fortaleza que Dios ofrece al creyente, tiene reposo. Porque es Él el que lucha las batallas. Es Él el que gana las victorias. No tú. Tú solo tienes que descansar en el Señor Jesucristo. Y por eso en Josué 23:1 dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzaban años, llamó a todo Israel. Pero hallaron ese reposo, precisamente porque descansaron bajo el liderazgo de Josué en Dios para sus victorias. Y allí donde iban, encontraban victoria. Pero cuando entraron a la tierra prometida, Josué e Israel se enfrentaron a tres enemigos. Tres enemigos. Número uno, se enfrentaron a Jericó. Se enfrentaron a Jericó. Y esta ciudad era la primera que después de cruzar ese río Jordán, que representa la muerte de Cristo, esa victoria de Cristo, y entran a la tierra prometida, aquí tienes una gran ciudad, una gran fortaleza, amurallada, dice la Biblia, inexpugnable. Y esta Jericó representa lo que sería el mundo de hoy. Lo que Jericó era para Josué, el mundo es para el cristiano. Ahora, ¿cómo se enfrentó Josué a Jericó? Pues no fue atacándola de frente. ¿Qué es lo que hizo? Una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. 7 días. Y al séptimo día dieron 7 vueltas. ¿Y qué pasó con las murallas? Cayeron. ¿Quién tuvo la victoria realmente? Dios. ¿Sabes qué? No podemos encontrar victoria contra el mundo luchando cara a cara. La encontraremos obedeciendo y confiando en Dios. Primera de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que la única manera en que podemos vencer al mundo es mediante nuestra fe en Dios. Es sabiendo que es Él el que lucha. Número la letra B. Después de ganar en Jericó, Josué y su ejército pensaron que Jai
sería una ciudad fácil de conquistar, pues era pequeña, no estaba amurallada, y nada en comparación con Jericó. De hecho es que dijeron, mira, Josué, envía un pequeño grupo, porque es que, ¿para qué cansar a todo el pueblo? Que vaya un pequeño grupo y rápidamente los conquistamos. Pero ¿qué ocurrió? Que alguien había pecado. Y Acán tomó aquello que no debía tomar y lo escondió. Y había pecado en el pueblo. Así que Jai representa la carne. Y Josué pensó que era fácil vencer a Jai, pero fueron derrotados grandemente. Y se sorprendieron. Ahora, ¿cuál fue la solución a esa situación? ¿Qué es lo que hizo Josué? Lloró ante Dios. ¿Qué pasa? ¿Que no está con nosotros? Y ¿qué dices? Josué, hay pecado en el pueblo. Confesadlo. Arrepentíos. Y volveréis a tener victoria. Dice Josué 7. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han herido, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Así que este pecado debía ser confesado antes de que Dios diera victoria a Israel. Y eso es lo que debemos hacer con nuestra carne, con nuestro pecado. Si tú quieres tener victoria en este mundo, si tú quieres tener victoria en tu vida personal, no te quedes estancado con aquello que tienes escondido bajo la tienda. Hay pecado. Y lo que vas a hacer es vivir una vida en la carne. Y tu campo está minado. La solución es confesar ese pecado. No al pastor, sino a Dios. Letra C. El siguiente enemigo al que se enfrentaron fueron los Gabaonitas. Y sabéis, la tierra prometida estaba llena de pueblos que eran paganos, a los cuales Dios dijo que había que expulsar. Y había que mantener la tierra limpia, para que el pueblo de Israel se mantuviese santo para Dios. Que no mezclasen lo que es la santidad de Dios con el paganismo de la idolatría. Y Dios mandó que debían echarlos a todos. Era la tierra prometida. Pero aquí está estos Gabaonitas que por temor pues se hicieron ver como que venían de lejanas tierras y cogieron y eran vecinos de al lado, pero no sabían. Así que se cogen estos sacos rotos, mohosos, pan mohoso, zapatos medio rotos, y pretendieron venir de lejanas tierras, de haber caminado por muchos meses, mucho tiempo, y querían hacer pacto con él, con Israel. Y Josué, contento de que su fama fuese expandiéndose, pues sin consultar a Dios, lo que hace es un pacto con el enemigo y promete preservarles la vida. Y después se dan cuenta de que viven aquí al lado. Y el mal ya estaba hecho. Y por culpa de esta alianza, el pecado tuvo una venida grande en el pueblo de Israel. Precisamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Pero se aliaron con el enemigo. Así que letra C, el enemigo disfrazado. El enemigo disfrazado. Los Gabonitas representan al enemigo disfrazado. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabes qué? Satanás es un ángel caído que se disfraza
como ángel de luz. Cuando él habla, vimos, habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es muy fácil para el creyente quererse juntar con el enemigo pensando que está haciendo bien, pero la Biblia es muy clara. El creyente no puede unirse en yugo desigual. ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la Biblia, apartaros de ellos, porque no van a ser buena influencia. Y cuando permitimos que el mundo se infiltre en la iglesia, cuando permites que el mundo se infiltre en tu vida personal, viene a ser una piedra de tropiezo. Si tú quieres vivir una vida de victoria, reconoce el campo de batalla. Date cuenta que el mundo es un peligro, que tu interior es un peligro y que Satanás tiene la habilidad de disfrazarse como un ángel, como un regalo, como ese caballo de Troya, pienso ahora, donde se le da como un regalo y está lleno de enemigos. Y por cierto, un enemigo despiadado, un enemigo que no te va a tener piedad de ti, que te va a hacer inefectivo si le das la posibilidad. Así que vaya campo de batalla. El mundo, la carne y el diablo disfrazado. ¿Cómo puedes vencer? ¿Cómo puedes tú obtener victoria? Pues como lo hizo Josué, confiando y obedeciendo a Dios. Así que número 2, reconoce al enemigo. Reconoce al enemigo. Primeramente vemos que es un enemigo espiritual. El versículo 12 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ese es el verdadero enemigo. La lucha del cristiano no es solo contra el propio Satanás, sino también contra las huestes de sus subordinados demoníacos. Un vasto abanico de adversarios que, como el diablo, no son de carne y hueso. Nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, por corrupto y perverso que sea, sino el mundo que no podemos ver. Piensa en esto. ¿Hay algo más grande y poderoso que el ser humano? ¿Quién está detrás de un asesinato? ¿Quién está detrás de una violación? ¿Quién está detrás de la avaricia? Incluso cuando hay gente que muere con hambre. Y aquí está el avaricioso que lo tiene todo. Y aquí hay un grupo de personas que no tienen nada porque roban. ¿Quién está detrás del pecado? ¿Quién está detrás de la maldad del hombre? ¿Es porque somos malos y porque la gente es injusta y ya está? ¿O hay alguien realmente detrás? Leí, no voy a escribirlo en su totalidad, pero leí acerca de este psiquiatra que empezó a estudiar la maldad del hombre. Y su conclusión fue, y era ateo, no creía en Dios, pero su conclusión fue que había alguien detrás. Porque hay personas que hacen maldad porque les gusta la maldad. Y porque hay algo que les mueve a ello. Y eso no es más que Satanás y sus demonios. Y es realmente el enemigo con el que nos enfrentamos. Es un enemigo espiritual. Un enemigo, muchos frentes. Fíjate la descripción que hace aquí, dice, sino contra principados, versículo 12, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí parece que tenemos una descripción de diferentes rangos de nuestro enemigo. Y si te fijas, cada mención de ellos viene precedido por un contra. Contra tal, contra cual, contra este y contra aquel. Y parece indicar diferentes grados y autoridad demoníaca. Y no vamos a profundizar en ello,
porque describir, como hay algunos que hacen cada uno en detalle, es bastante especulación. Pero sí que podemos ver un poquito qué significa cada uno. Tenemos principados, y habla de gobernar, que tienen autoridad, la palabra arqué, habla de gobierno, un principado, un gobernador. Potestades, la palabra exousia, habla de tener poder, capacidad de hacer, autoridad. Así que hay quienes parece ser que gobiernan, esos demonios que gobiernan. Hay gente que tiene demonios que tienen autoridad, poder para hacer. Después Pablo habla de gobernadores de este siglo que tienen autoridad satánica. Y la palabra siglo es una palabra muy interesante, la palabra aión. Fíjate lo que dice esta palabra aión, la definición. El aión es esa masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas, aspiraciones en cualquier tiempo corriente en el mundo, los cuales pueden ser imposibles de medir y definir con precisión, constituyendo la atmósfera moral o inmoral que a cada momento inhalamos, pero para inevitablemente exhalarla de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí? Es la atmósfera de la sociedad en la que vivimos. Es el Dios de este siglo, el Dios de este aión que controla todas las cosas. Tú miras, abres un libro. Hay veces que mis hijos me traen el libro del colegio. Y dicen, papá, mira esto que tengo que leer. Y se me cae el alma al suelo. Está podrido. Literalmente. Ejemplo, Tirán Leblanc. Libro Tirán Leblanc. El libro clásico de leer en catalán. ¿Vale? Que es de la novela caballeresca. Libro pésimo. Inmoral. Tristemente inmoral. Abres una revista. Lo mismo. Enciende la tele. Lo mismo. Escucha las noticias. Lo mismo. Sales a la calle. Lo mismo. Y todo lo que tú puedes percibir y de algún modo respirar y expirar, que es la sociedad en general, está todo controlado por alguien que está detrás moviendo todos los hilos. Es como esta marioneta que controla todas las cosas. Y realmente el ser humano viene a ser como esta marioneta de Satanás. Finalmente tenemos aquí las huestes espirituales de maldad. La palabra huestes está añadida por contexto, es literalmente contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Y puedes pensar en esta marioneta donde Satanás está moviendo los hilos de una sociedad que está perdidamente ciega a la realidad. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que piensen de esta manera si no es ni siquiera lógico? Y es como hablar con piedras, con paredes. Intentas ir con lógica y es que no puede entenderlo, es que no sé si lo viste esa semana, a mí alguien me envió, ya lo había visto antes, pero el carnaval ¿dónde era, Guillermo? En una ciudad de Alicante, Torremolinos, Torrevieja, y los padres que visten a sus hijas como prostitutas para reivindicar el estado de la política del país, y de verdad, que es como para darse golpes contra la pared, contra un canto. Y decir, pero no tenéis sentido común. Permite que tu hija, ya es fuerte que las niñas vayan vestidas como vestidas hoy en día. Pero ¿no te das cuenta que estás haciendo que tu hija parezca una prostituta? Una mujer del mundo, una mujer que no tiene futuro, una mujer que va a vivir en pena y amargura toda su vida. ¿Y tú quieres que se identifique con eso para reivindicar el estado político? Y es tan obvio, pero tan obvio, y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que estén tan ciegos a la realidad? Bueno, esa es la razón. No tenemos lucha contra sangre y carne. Están cegados a la realidad.
pero es porque hay alguien detrás que está moviendo los hilos. Esa es nuestra lucha. Y de algún modo nuestra tarea es intentar ayudarles a ver que están perdidos, que están cegados a la realidad. Que no son libres, dice la Biblia que son esclavos del pecado. Ah, es que tú, lo decíamos el miércoles, ¿verdad que sí? En la reunión de oración. Y este hombre que tenía un lío con una mujer y estaba hablando con este señor cristiano y le explicaba. Y él dice, es que tú eres esclavo porque no puedes hacer nada, no tienes libertad. Pero él se iba escondiendo de todo el mundo. Y van a este restaurante a cenar y ve el coche de su esposa aparcado fuera. Así que tiene que salir a escondidas. Y el creyente dice, mira, tú crees que yo soy esclavo, pero en realidad tú eres esclavo. Tú eres el que vive en oscuridad. Tú eres el que se esconde. Yo tengo libertad para ir con mi esposa a cualquier sitio. No me tengo que esconder de nada. Porque vivo en la luz. Pero tú eres esclavo del pecado. Y el pecado lo que engendra es más pecado todavía. Y la bola se hace más grande todavía. Y nuestra tarea es, con la luz del Evangelio, presentar la verdad. Para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Pero hermanos, nuestra lucha está realmente contra lo que está detrás. No tenemos lucha contra sangre y carne. La verdad es que nos deberíamos sentir tristes por estas personas que ante la realidad obvia de la vida son incapaces de verlo. Y os aseguro que podría hablar de muchos más temas que ya lo he hecho muchas veces, no voy a hacerlo ahora. Pero ya ni siquiera son capaces de ver lo obvio. Así está el estado del mundo. Y así vivimos hoy llenos de psicólogos, llenos de gente de depresión, suicidios. Muchos suicidios. ¿Por qué? Ciegos a la realidad. Y es triste. Así que si piensas alguna vez en por qué hacen lo que hacen, o por qué no pueden entender y ver lo que es tan obvio, recuerda lo que dice Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos. Así que debemos presentarles la luz del Evangelio. Así que la lucha es difícil, desde luego que sí. ¿Qué hacemos ante esta lucha? Muy bien, número 3, vístete para la batalla. Vístete es lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 6. Vístete para la batalla. Por tanto, dice las primeras palabras, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, habla de como consecuencia, después de haber reconocido el campo de batalla, después de haberte dado cuenta de las huestes contra las que nos enfrentamos, no queda otra que, por tanto, haz esto. Versículo 11 y versículo 13 repite la misma idea. Vestíos de toda la armadura de Dios. 13, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sabes qué significa tomar o vestir? Poner sobre uno mismo. Está puesto en voz media. Tú mismo, vístete. Aquí está, hablamos del capitán, que está impasible ante los cañones del enemigo. Pero el soldado no puede estarse quieto. Tiene que vestirse. Tú mismo te vistes. Es tu responsabilidad. Tú quieres tener victoria, tú te vistes. Y a continuación te dice con qué vestirte. Pero es tu responsabilidad de hacerlo. Si tú dices, no, yo confío que Dios vencerá, pero tú vives desvestido, entonces lo que estás haciendo es confiar en tus fuerzas y no vas a tener victoria. Pero es cuando tú confías y haces lo que Él te dice que hagas, que es vestirte de toda la armadura de Dios. Eso van cogidas de la mano. Confiar y vestirte. Entonces tienes victoria. Pero fíjate que necesitas también toda la armadura de Dios.
En ambos versículos dice toda la armadura de Dios, la palabra panoplia, o panoplía mejor dicho, panoplia. Y de hecho, esta es una palabra que encuentras en el diccionario. ¿Y sabes qué significa en la RAE? Armadura completa con todas las piezas. Y es la palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 6. Vestíos con la panoplia de Dios, con toda la armadura de Dios. No te puedes dejar ninguna parte, porque cada función, o cada herramienta, o cada parte tiene su función. Si tienes todo menos el escudo de la fe, tienes un problema. Si tienes todo menos la espada de la fe, tienes un problema. Si tienes todo menos el yelmo de salvación, tienes un problema. Es toda la armadura de Dios. Y ese es el soldado preparado. Y número 3, letra C, necesitas saber, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabes cuándo dice? Para que podáis resistir, por si un día viene el día malo. No. En el día malo. ¿Por qué? Porque quiere que sepas que el día malo va a llegar. Sí o sí, va a llegar. Y tú tienes que estar preparado. Si tú quieres estar firme. Tienes que confiar en Él, sí. Pero también tienes que estar vestido. ¿Qué te crees? ¿Que vas a pasar desapercibido? El creyente va a sufrir conflicto. Y cuando llega el día malo, tienes que estar ya vestido. No es eso de ponérselo corriendo, ¿sabes? Que el soldado que va, rápidamente va. No, tiene que estar. Recuerdo de pequeño, en un campamento, y con esta acabo ya, estábamos, yo tendría 6 años, 7 años, 7 años debía tener. Y era un campamento de niños y nos hacían formar, como así como la mili, ¿sabes? Todo en fila, y había 4 equipos o 5, no me acuerdo, creo que eran 4 equipos. Y nos hacían formar. Bueno, pues esa noche, el monitor viene y dice, hey, he escuchado que van a hacernos formar por la noche, van a pitar a las tantas de la noche y vas a ir corriendo. Así que vamos a dormir vestidos. Ahora sí que estamos todos preparados para cuando escuchásemos el silbido, todos riéndonos y corriendo para afuera. Estamos preparados para ese momento. ¿Y sabes qué? La batalla viene cuando viene. La tentación viene cuando viene. Y puede ser una flecha que ni siquiera, es que no la ven venir, pero ahí está. ¡Fum! Otras veces sí que lo ven venir, otras veces no. Pues si tú no estás listo, entonces es un blanco fácil. Y Él quiere, te dice, mira, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que cuando venga el peligro, pues podáis resistir y estar firmes. Así que no creo que el diablo se concentre en los clubes nocturnos o en los bajos fondos o en la mafia. Creo que se concentra en la iglesia. Los domingos por la mañana. Estamos en la iglesia, estamos en domingo y estamos por la mañana. Y es muy cierto. Tú tienes que vigilar individualmente por ti mismo. Porque si tú quieres vivir piadosamente, sabe que Satanás va a estar al acecho. Y Pablo te dice, fortalécete en el Señor, pero toma toda la armadura de Dios. Está trabajando en el frente espiritual y demasiados cristianos somnolientos parecen no ser conscientes de ello. Así que, ¿estás preparado para la batalla? ¿Estás tomando toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo? Señor, te damos gracias por esta palabra.